muchos comenzaron posiblemente a estoquearse y empezó a haber falta. Bueno, lo sentimos en absolutamente todo, desde el alcohol en gel hasta todos los elementos de protección. Hoy en día, por suerte, eso está regularizado, estamos todos con posibilidades de conseguir esos insumos. Sé que en Jujuy, lamentablemente, de pasar de no tener casos, ahora están teniendo bastantes casos y posiblemente aparezcan más. Así que, bueno, la idea es poder colaborarles con todo lo que se fue avanzando, se fue aprendiendo y se fue utilizando en Buenos Aires, y bueno, y todas las preguntas que pueda ayudarlos a poder evacuar, y en el caso de que no fuera posible, después les consigo las respuestas y se las voy enviando. Así que la idea es que se saquen las dudas, yo voy a hacer una presentación inicial, y después sobre eso, al final, si quieren, hacemos un espacio de preguntas para que me pregunten lo que ustedes quieran. Bueno, acá empiezo a compartir, y como les comenté, bueno, la idea era ver elementos de protección personal en tiempos de coronavirus, ¿no? Le pusimos un poco este nombre. A ver si puedo abrir la presentación. Ahí estamos. Bueno, un poco abrir esto recordando que en el año 1918, de donde viene esta tapa o esta página de Caras y Caretas, en noviembre de 1918 se publicó esta tapa donde se ve ya que estaba la pandemia del momento, que era la famosa gripe española, y donde, bueno, a modo quizás de humorístico, pero que fue una realidad y que es algo que estamos viviendo hoy, cómo ya ahí aparecían, ¿no? Barbijos, alcanfor para ahuyentar los gérmenes, perdón que no le doy la mano, dice un cartel, o hábleme a distancia. O sea que, bueno, esto es algo que nos toca vivir hoy en día, pero que otras generaciones también lo han pasado. Seguramente fue bastante distinto a esto, y las que vengan lo serán también. Así que, bueno, la idea es un poco introducirnos en la importancia de los elementos de protección personal o las barreras microbiológicas para poder entender la importancia y que deben cumplir los elementos que usamos, ¿no? Bueno, a modo de introducción o a modo de lo que vamos a hablar hoy es hablar sobre las barreras microbiológicas, saber si cumplen la función que nosotros estamos buscando que cumplen, o sea, justamente que sean barrera a los virus y bacterias, y de esta manera evitar la contaminación y la transmisión de infecciones. Quizás hasta el momento no éramos tan precavidos porque, digamos, los que tenían más riesgo de contraer infecciones eran los pacientes, y más difícil que nos contagiaran a nosotros, o no éramos por lo menos tan... no teníamos tan en mente que esto pasaba. El coronavirus nos mostró otra realidad, ¿no? Bueno, hasta hace más de 2 meses, ahora podríamos decir 4, o 5 meses atrás, quizás cuando teníamos que seleccionar barreras microbiológicas, tanto para ropa quirúrgica como para envoltorios, nos basábamos en hechos tales como costo-efectividad. Si teníamos lavadora en la institución, elegíamos usar ropa de algodón, poliéster, no pensábamos en descartables. A veces por hábitos usábamos determinado tipo de barreras, o no usábamos todas las barreras por malos hábitos, y también costumbres, malas costumbres. O sea, hoy todos tenemos mucho más clara la importancia del lavado de manos, si bien antes había campañas, existe toda la difusión de la Organización Mundial de la Salud, los 5 momentos del lavado de manos, pero bueno, la realidad es que no había mucha adherencia. Hoy creo que el COVID nos obligó. Entonces, bueno, la idea es ver un poco cómo saber seleccionar los elementos de protección personal y qué deben cumplir, para que estemos tranquilos de que nos estamos protegiendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la función de las barreras microbiológicas? Minimizar la propagación de agentes infecciosos. Por eso es importante saber lo que estamos eligiendo y asegurarnos de que vamos a minimizar esto, ¿no? Y prevenir las infecciones posoperatorias, básicamente porque en realidad casi todos los elementos de protección personal, hasta el COVID, se usaban en los quirófanos, no tanto en las demás áreas como las terapias o los pisos, salvo que fueran pacientes con algún tipo de aislamiento.
Hoy en día sabemos que la mayoría de nuestros pacientes los tratamos, por lo menos algunos toman estos protocolos como si fueran COVID, ¿no? Por la gran cantidad de contagios que se han ocasionado el personal de salud, sobre todo al principio, ¿no? Y que siguen ocurriendo. Bueno, ¿qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud? Porque de acá parte todo, o sea, la idea es que cuando algún paciente se interna en alguna institución de salud, no contraiga una infección, sino que pueda, digamos, salir del lugar mejor de lo que entró. Pero bueno, sabemos que hay posibilidades de que exista la contaminación cruzada y la contracción de infecciones, y esto puede darse a través de agentes infecciosos que pueden venir del medio exógeno o del medio endógeno. Del medio exógeno es el personal médico por mal lavado de manos, por ejemplo, o no hacer un buen aislamiento, ¿no? En el caso que fue un aislamiento de contacto, y ya todos tenemos más conocimiento de esto, a través de objetos inanimados que estén contaminados, barandas, mobiliario en general, manijas que tocamos, bueno, esto ya lo sabemos, y a través de otros pacientes, ¿no? Justamente por eso está el aislamiento. Y a través de agentes endógenos, ¿no? O sea, que sean del propio paciente. Esto posiblemente se da dentro de las infecciones del sitio quirúrgico, donde la posibilidad de contaminarse a través de bacterias que están en otros sitios del cuerpo, bueno, sucede, por eso los recaudos importantes no solo con las barreras, sino con las técnicas y demás cuestiones, ¿no? Bueno, el mayor riesgo de infección de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, esto es sabido de siempre, ¿no? Es que, bueno, se pueda contraer una infección propia de la piel del paciente, o sea, en algún tipo de intervención quirúrgica, esto lamentablemente sucede, ¿no? Hemos escuchado muchas infecciones por Staphylococcus aureus, que es un microorganismo que está habitualmente en la piel. Entonces, bueno, posiblemente uno lo contraiga de uno mismo, ¿no? Ante una situación particular. O también de la piel del personal médico. Por eso es tan importante aislarse y tener estas famosas barreras. Y las rutas de infección pueden ser por contacto directo o por agentes en suspensión en el aire, que es lo que nos está pasando con el COVID, que sabremos después. Los contactos se están dando de las dos maneras, por contacto directo y por agentes en suspensión. Seguramente con el tiempo vamos a conocer mucho más de este virus, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una barrera, no? Y esto lo dicen varias normas. Yo traje la ISO 11607, parte 1, del año 2009, que justamente habla de los sistemas de barrera estéril. Bueno, no deben liberar fibras, por eso es tan importante al momento de seleccionar, tener en cuenta esto, sobre todo cuando uno utiliza ropa de algodón poliéster, o mayoritariamente hoy es de poliéster. Deben ser impermeables, o sea, resistentes a los líquidos, y debe comprobarse, esto lo dice la norma, debe poder comprobarse que realmente lo que vamos a usar como barrera sea impermeable a los líquidos, ¿no? Que estén exentos de fisuras, de agujeros, de rasgaduras, de arrugas, de engrosamientos o adelgazamientos, porque todo eso afecta a la barrera. Y donde haya cualquiera de estos inconvenientes puede ocasionar ingreso a microorganismos, o en el caso de engrosamientos, que bueno, que la barrera sea tan amplia que no esté pudiendo esterilizarse esa barrera, ¿no? En un equipo de ropa hablamos, ¿no? Que sea tan grueso que sea difícil que el vapor vaya pasando todas las capas. Además, indica que debemos conocer la fuente, la historia y la trazabilidad del material que usamos como barrera, o sea, saber el origen, ¿no? Y especialmente de los materiales reciclables. Debe conocerse y controlarse. Esto más que nada porque lo reciclable tiene una vida útil, ¿no? O sea, no es que es eternamente reciclable, sino que tenemos que conocer cuántas veces y de alguna manera poder controlar ese reuso. Y debe responder a los ensayos de barrera bacteriana, o sea, debe asegurarnos que bacterias y virus no atraviesan eso que estamos usando como barrera. Esto es algo que está descrito hace muchos años. Esta es una norma más actual, está más actualizada esta norma también, yo traje esta porque es la que tengo, pero la realidad es que esto existe desde siempre y no le estábamos prestando mucha atención,
porque bueno, no había aparecido el COVID-19. Por eso hoy quizás debemos repensar varias cosas. Por eso, bueno, traer un poco el tema de las telas no tejidas o las telas descartables, que son justamente las que nos van a poder dar una seguridad distinta, por eso lo que usamos como elemento de protección personal para el COVID son elementos descartables, ¿no? Hay diferentes tipos de telas, por eso es importante entender que al principio estábamos con muchas dudas, y esto hoy está por supuesto mucho más claro por suerte, es que tenemos telas que se le llaman de desempeño estándar y de elevado desempeño. O sea, elevado desempeño es que realmente son barreras mucho más eficientes, mucho más caras también, pero que bueno, que también va a depender del uso. O sea, quizás no es conveniente utilizar una barrera como la BBB, que es una barrera viral bacteriana, que es de elevado desempeño, que se utiliza para intervenciones de alto riesgo y de alta cantidad de tiempo. O sea, hablamos de una cardiocirugía, neurocirugía, traumatología, de gran porte, ¿no? Que no tiene sentido de usarlo, esos camisolines, en el aislamiento por COVID. Que al principio había desesperación y no había tanto en el mercado, porque tampoco es algo que se consuma mucho, entonces no había muchos proveedores que lo tuvieran. Por eso, bueno, digamos, las telas no tejidas de desempeño estándar, como el SMS, que es el que finalmente tiene mayor difusión, porque también tiene un costo que no es muy caro, es el que finalmente es el adecuado para este uso. Y también puede servir para las intervenciones quirúrgicas de mediano riesgo o de bajo riesgo, ¿no? O sea, de poca cantidad de horas y que, bueno, que no demanden tener una barrera tan específica y profunda como en cirugías de más complejidad y de más riesgo. Esto más que nada para proteger al paciente, ¿no? En estos casos. Bueno, ¿qué es el SMS? Es una tela no tejida tricapa. Esto es importante que lo veamos para después entender uno de los elementos de protección personal más importantes y difundidos en este tiempo, que son los barbijos, y que posiblemente no le prestábamos tanta atención antes, ¿no? ¿Qué es el SMS? Es una tela no tejida tricapa que están las tres capas fusionadas. Entonces uno ve solo una capa, o sea, no vemos las tres capas, no hay posibilidad de que las veamos. Las capas externas son las famosas heces, ¿no? Que es un método de fusionado de las fibras de polipropileno, porque está fabricado con fibras de polipropileno, que son fibras largas y que el método de fusionado que tienen es el spoon bonding, por eso lleva ese nombre. El S es el spoon bonding, que es el nombre del fusionado de las fibras, y que le da justamente esta resistencia a este tipo de tela. Vieron que es difícil romperla, cuanto más fibras tiene o más gramaje, más difícil romperla es. Y la capa interna, que se le llama meltblown porque el sistema de fusionado de esas fibras de polipropileno recibe el nombre de meltblown. Son fusionados por calor, o sea, acá no hay, no se teje, no se cose, por eso se le dice no tejido, para diferenciarle de lo que es el algodón y el poliéster, que se fabrica por tejiéndolo, o sea, por eso se le dice que son textiles, ¿no? O sea, viene de otra rama de fabricación completamente distinta. Y justamente la meltblown, que es fusionado de fibras de polipropileno pequeñas, justamente esa es la que le da el laberinto intrincado a los microorganismos y es la barrera real. Pero aún en un SMS no lo puede ver porque están las tres fusionadas, ¿sí? Entonces funcionan en conjunto. En general, el tipo de uso que se le da a estas telas de SMS es para fabricar camisolines de distintos gramajes y de distintos usos, compresas, campos, sábanas, algún tipo de refuerzo, por eso los camisolines en general de SMS, para distintos tipos de intervenciones que sean más largas, se les colocan refuerzos que los vamos a ver en la pechera y en las mangas, que es los lugares donde hay más contacto y más presión, y justamente con lo que es la sangre o los fluidos, y para favorecer más la hemorrepelencia que tiene. Posee esas propiedades, ¿sí? Tiene características de hidrorrepelente y de hemorrepelente.
¿Cuál es la diferencia? La hidrorrepelencia es que repele el agua. Entonces, en todas aquellas cirugías donde se utilizan muchos lavados, por ejemplo, una artroscopía que se utiliza mucho lavado con agua, este tipo de tela favorece que los cirujanos y el paciente no se mojen, porque repele y además se le agregan hoy en día todo lo que es ropa quirúrgica, partes absorbentes para que no se caigan esos líquidos, o sea, piense que como se repele se va a caer el agua. Y hemorrepelentes porque repele la sangre, o sea, son dos características que son diferentes y no todas las telas no tejidas las tienen, sí el SMS. Y la resistencia mecánica, esto que les comentaba, que es difícil romperla, se la dan justamente el spun bonding, las dos capas de afuera. Bueno, acá un poco como para que ustedes vean, si uno hiciera una experiencia, porque que sea hidrorrepelente o hemorrepelente no quiere decir que con el tiempo, si ustedes ejercen una presión sobre el SMS, ponen agua y lo presionan con un puño, y lo dejan un tiempo, con el tiempo, con pocos segundos, con minutos, lo va a pasar, o sea, del otro lado van a ver que está mojado. Por eso tiene condiciones, pero no es 100% hidrorrepelente, hemorrepelente, porque aparte no podríamos respirar, si nos pusiéramos algo de esto nos ahogaríamos, como si fuera un Tyvek. Entonces, bueno, por eso se le ponen los refuerzos. Sepan que con una presión determinada y un tiempo determinado, la repelencia cede. Bueno, los usos que en un principio se le quisieron dar fue, cuando estábamos todos desesperados que no conseguíamos barbijos, la fabricación de barbijos, ¿no? No sé si allá en Jujuy esto está pasando, pero en realidad no es lo ideal para fabricar barbijos, sí para fabricar camisolines, no para fabricar barbijos. Y también como envoltorios, para esterilización, es uno de los envoltorios más elegidos hoy en día, porque nos permite, como soporta hasta 160 grados, que es el punto de fusión, lo podemos utilizar también en ciclos de calor por vapor, ¿no? De calor seco. Entonces, bueno, trayéndoles un poco cómo es que se fabrican los barbijos o qué requisitos debe cumplir un barbijo, yo les traje lo que dice la página del Ministerio de Salud de Nación, ¿no? Que es donde está este link aquí debajo, www.argentina.gov.ar, y ahí pueden encontrar, o si ponen barbijos Ministerio de Salud, les va a tirar esta página directamente, pero como ustedes ven en la foto de la derecha, ven en la primera, el primer cuadrante de arriba a la izquierda, que son 3 capas, ¿sí? La celeste que va hacia afuera, porque esto también es importante saber cómo se coloca el barbijo, la celeste va hacia afuera, y la blanca va hacia adentro. La celeste es la más repelente, ¿sí? Por eso es importante que esté hacia afuera, no es indistinto esto. Y la de adentro, si ustedes algún día cortan un barbijo, que cumple, como estos, van a ver que la de adentro, que es la Meltblown, parece como una goma, ¿sí? Bueno, esa es la que realmente filtra, porque como les comenté, es la que tiene las fibras chicas y que hace el laberinto a los microorganismos. Bueno, las máscaras quirúrgicas ayudan a proteger al paciente y al entorno de contaminación microbiana por organismos que están transportados en la boca o nariz del que lleva el barbijo, y además brindan protección al usuario contra la exposición a sangre, fluidos corporales u otros materiales potencialmente infecciosos. Hoy sabemos que esto nos ayudó a protegernos mucho de contagiarnos. Por otro lado, fíjense que no están cosidos, así como ven en la foto del cuadrante derecho, están fusionados por calor, ¿sí? Así como se pueden fusionar las 3 capas para hacer el SMS, que en este caso están separadas, pues por eso es tricapa, están separadas, para conformar el barbijo, estás fusionado por calor. Y eso es importante tener en cuenta porque coserlo implica romper la barrera, o sea, cuando nosotros hacemos un agujero, ahí donde ponemos un hilo, la barrera se rompió y por esos agujeros penetran sobre todo los virus que son pequeños, ¿no? Entonces, es importante saber que para los cuidados para COVID, sobre todo en las terapias intensivas o en las áreas o pisos que tienen pacientes con COVID,
el barbijo debe cumplir estos requisitos. No es conveniente usar un tapaboca ahí, que sería un barbijo fabricado o cosido, ¿no? Bueno, esto es lo que les comentaba, esto lo hice en la página, puede tener 3 o 4 capas, los que nosotros conocemos son de 3, Spun Bonding, SBP, significa, la S y la B es de Spun Bonding y PP de polipropileno, eso significa esa sigla, más MB que es Melt Blown más Spun Bonding de polipropileno. Y el gramaje que dice que tiene que tener es de cada capa, ¿sí? O sea que la capa interna va a tener 18 gramos, la capa de adentro, que es Melt Blown, 25, y la de afuera, la que da hacia afuera, 25 gramos. Por eso no es lo mismo comprar algo que sea DSMS, que sean las 3 capas de 45 gramos. Ustedes piensen que si tenemos un barbijo DSMS, que cada capa es DSMS, de 45 gramos vamos a tener 135 gramos. Es irrespirable. Les puedo asegurar que tener eso todo el día puesto, y lo digo porque lo he usado, además de que produce determinadas dermatitis, cuesta mucho respirar, uno tiende a querer sacárselo, ¿no? Así que bueno, no sería ese el que estaría cumpliendo con la función o con el requisito de un barbijo. Bueno, además dice que este material cumple una serie de requisitos mínimos de calidad que van a contribuir a la reducción del riesgo de infecciones. Eso lo dice en la página del Ministerio. Y estos son los requisitos que debe cumplir. Por eso cuando uno tiene que elegir un barbijo, como hoy el ANMAT, ante esta pandemia que nos invadió, tuvo que tomar la decisión de no poder dar aprobación a todos los barbijos, entonces a algunos les da como aprobación en momento de la pandemia, o sea, como que va a revisión después, pero les da un PM a algunos. Lo que tienen que presentar esos fabricantes son que cumplen con estos requisitos, y los barbijos que no están fabricados de esta manera no lo van a cumplir, ¿no? O sea, esto no es para que ustedes hagan estas pruebas, pero fíjense que le piden eficiencia filtrante, o sea, que tenga una barrera contra las bacterias, el BFE, eficiencia de filtración de bacterias, en el caso tricapa, que es el de abajo, tiene que tener, que es el clase 2, un 98%, o sea, filtra un 98% de bacterias y virus si está bien colocado y si es el barbijo adecuado. O sea que tenemos una buena protección. Después debe tener una resistencia a la respiración, ¿no? En el caso, bueno, resistente a las salpicaduras, y marca el tipo de resistencia que tiene que tener, que son experiencias que no vamos a hacer nosotros, pero sí se las podemos pedir al fabricante, ¿no? Y que si tuviera PM, tiene que cumplirlos. Y resistencia a salpicaduras según la norma STM F 1862-07, ¿no? Y esto justamente es para determinar que es resistente a la penetración de fluidos contaminantes por salpicaduras. Esto es más que nada en el caso de que se trabaje en ambientes quirúrgicos. Digo esto es importante porque quizás antes tampoco le prestábamos esta atención. Entonces, bueno, estos eran un poco los ensayos que les comenté, y además dice la página del Ministerio que el barbijo quirúrgico, además de alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y externas, deben estar claramente identificadas, esto que les dije, tiene que haber una celeste o verde que marque que es la que va afuera, tienen un diseño estructurado para que no se colapse contra la cara, contra la boca, ¿sí? Porque uno la tiene todo el tiempo y si está bien colocado, no debe colapsarse para justamente permitir que, bueno, la persona que lo use esté confortable. También indica que antes de la pandemia esto no debe ser utilizado más de 4 horas. Deberíamos recambiarlo cada 4 horas si estamos atendiendo pacientes con COVID, ¿no? Y no estemos en medio de aerosolización. ¿Qué sucede si estamos en medio de aerosolizaciones, o sea, colocación de tubos endotraqueales o algún tipo de aspiración? Ahí la recomendación es que se usen las máscaras N95, ¿no? Y en este caso, o las FFP2, si son europeas, o sea, hay diferentes formas de nombrarlas, pero lo que nos está marcando es que
tengan mínimo un 95% de filtrado viral bacteriano, que es lo que nos asegura que en los aislamientos por contacto, ahora conocemos el COVID, pero antes estaba la tuberculosis y otros virus que también necesitaban aislamiento y que requieren el uso de estas máscaras, ¿no? Entonces yo acá un poco lo que les traje era lo que en su momento decía el CDC y sigue diciendo, esto es la decisión que se tomó en Estados Unidos, que no es la misma que se tomó acá, pero se las traigo porque, bueno, para entender un poco de dónde parten las cosas. Ellos dijeron que en una estrategia para mitigar la transferencia de contacto de los patógenos de las máscaras al usuario durante la reutilización, era darles, esto viene justamente a cuántas tengo que usarlas, cuántos días las puedo usar, las puedo, bueno, descontaminar, y un poco me imagino que tendrán esas dudas, entonces yo por eso les traje esto que salió en marzo de este año, ¿no? Ellos lo que decidieron era darles 5 respiradores, le dicen esto, son las máscaras, a cada trabajador de la salud. O sea, le dan 5 máscaras N95 para que pueda atender a los pacientes con sospecha o confirmación de COVID. El trabajador de la salud usará un respirador cada día y lo guardará en una bolsa de papel transpirable al final de cada turno. El orden de uso debe repetirse. O sea, ¿qué significa? Que la que uso el lunes de una semana es la que voy a reusar el lunes de la otra semana, la que uso el martes, y así sucesivamente. Debe repetirse con un mínimo de 5 días entre cada uso. Esto dará como resultado que cada trabajador requiera un mínimo de 5 máscaras, ¿no? Siempre que se los ponga, se quite, cuide de ellos y los almacene adecuadamente cada día. Esto lo indicaban ellos, porque lo dice también el CDC, porque sobrevivía o sobrevive el virus en la máscara hasta 72 horas. Entonces, de esta manera, dejando los 5 días o más, se aseguraban de que el virus no sobreviviera. Entonces, cuando se la volvían a poner el lunes siguiente, ya habían pasado casi 7 días. Dice, los trabajadores de la salud deben tratar las máscaras como si todavía estuvieran contaminadas, y por esto que les digo de las 72 horas, y seguir las precauciones descritas en nuestras recomendaciones de reutilización, que son las que están arriba, ¿no? Colocarlas en la bolsa. Si los suministros están aún más limitados, y acá venía donde, bueno, hubo muchas interpretaciones y discusiones, y no hay 5 respiradores disponibles para cada trabajador que los necesita, puede ser necesaria la descontaminación. Esto era lo que decía el CDC, y de acá salió la FDA, que es el ente que regula o pone en marcha lo que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es un referente mundial en todo lo que es pandemias y epidemias en el mundo, o sea, ha estado en todas, y seguirá estando este centro, fue lo que en su momento, entre la crisis y la compleja situación que se vivía en marzo, decidió regular en su país, que no es el nuestro, pero que nosotros tomamos mucho esto como referente, y justamente de ahí salen muchas de las recomendaciones de aquí, y en pos de esto, la FDA fue la que un poco, en base a estudios que proponía el CDC, enumeró una serie de posibles métodos que podían utilizarse para la descontaminación. Esto lo dice el CDC, hay diferentes métodos, hay métodos que acá no existen, hay métodos que ellos hablan que nosotros no tenemos, como el vapor de peróxido en grandes salas, entonces eso no lo podemos comparar, sí cuando ellos hablan del peróxido de hidrógeno y nombran la marca Sterrat 100S, nombran el modelo, todo, e indican los estudios, ¿sí? Hay estudios que hizo, por ejemplo, Berman y colaboradores, donde él encontró en 3 ciclos de tratamiento no se perdía el rendimiento de filtración, ¿sí? Estos son estudios que se hicieron mucho antes de esta pandemia, y bueno, de acá, finalmente la FDA tomó esto y respaldó a la empresa fabricante de esto para poder darle un máximo de descontaminaciones,
¿sí? Esto si quieren después lo vemos bien, pero bueno, fue algo que acá nosotros en Argentina, esto es lo que dice nuestro Ministerio de Salud, ¿sí? Con respecto al barbijo con filtro de partículas N95, dice que está indicado para el uso en sarampión, TBC y varicela, que también hay que tomar precauciones respiratorias, al igual que en este caso con el COVID, que no existía. Es indicado para tomar muestras respiratorias, o sea, debe utilizarse cuando se hacen los hisopados oronasofaringios, para las broncoscopías, aspirados, resucitación, utilización de ambú, entre otros procedimientos directos. O sea, todo donde haya mucha aerosolización y donde la protección tiene que ser extrema. Situaciones que pueden generar aerosoles, tanto en influenza como en COVID-19, también es recomendado el uso. El uso debe ser en individual, pueden ser reutilizadas hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. Esto es lo que dice nuestro ministerio, que es distinto de lo que dice Estados Unidos. Nosotros debemos seguirnos por lo que dicen nuestros ministerios. También indica que hay que extraer el barbijo tomándolo por el elástico y luego guardarlo. Se debe conservar dentro de bolsas de papel identificadas con el nombre y la fecha de inicio de uso. No llevar al domicilio, en caso de rotura, descartarlo inmediatamente, luego de guardar, descartar o tocar, bueno, el trabajador debe lavarse las manos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Carlos? Todo perfecto, no tengo ninguna pregunta todavía. Bueno, quise dejar de presentar, vuelvo a presentar. Entonces, cualquier cosa me van diciendo, igual ya vamos redondeando este tema, pero bueno, traté de traerles todo lo que posiblemente ustedes... ¿Cómo? No, que si tienen alguna duda que vayan haciendo preguntas en el chat y yo después se las leo. Exacto, eso más que nada. Bueno, no me deja... Espera, denme un minuto. Bueno, por otro lado están los camisolines, ¿no? Hidrorrepelentes, en realidad esos son los adecuados para utilizar contra el COVID, y ahí sí tenemos la posibilidad de usar los SMS. Bueno, tienen que tener un largo adecuado, una fabricación adecuada para que se pueda atar y cubrir completamente. Hay diferentes talles, no hay grandes diferencias, pero bueno, una persona robusta no va a poder usar un M, va a tener que usar un XL, así que es importante ver cuáles son las medidas adecuadas, ¿no? Hay algunos protocolos que indican el uso de botas, de cofias, hay otros que no. Eso lo está viendo casi particularmente cada institución. No hay algo que emane del Ministerio de Nación, así como para todos. Por otro lado, también contarles que los barbijos, los ideales, tanto para el medio quirúrgico como para protección contra COVID, son los que tienen tiras y se atan, porque son los que pueden adherirse mejor a la cara. Los que se colocan atrás de la oreja, como tapabocas son ideales, pero no serían los indicados, y esto ya viene de recomendaciones anteriores. Son los más cómodos, sin duda, pero bueno, tiene una razón de ser la tira, ¿no? Bueno, esto como para mostrarles un poco las barreras que se usaban en el año 1910, no eran muy altas, ¿no? Dentro de una sala quirúrgica había mucha gente, no se usaban barbijos, no se usaban guantes, los materiales no estaban esterilizados. De eso pasamos a ambientes quirúrgicos con otro tipo de barreras, con otro tipo de controles, con mucho menos gente, menos circulación, ¿sí? Menos mobiliario. Fuimos aprendiendo con el tiempo, y hoy en día, bueno, nos encontramos con este tipo de protección, máscaras N95, máscaras faciales, totalmente tapados, en este caso también hasta tienen los mamelucos por debajo, que acá, bueno, en Argentina no es una recomendación que se dé, porque el tema de todo esto es, cuando se saca, que ahora lo vamos a ver, no contaminarse, y es muy difícil sacarse un mameluco sin contaminarse.
Bueno, por otro lado, traerles un poco normas anteriores al COVID, donde decían que las batas quirúrgicas y los campos utilizados durante los procedimientos invasivos deben proporcionar una barrera y deben ser resistentes a las rasgaduras, pinchazos y abrasiones. Esto más que nada porque está bueno pensar a futuro en si vamos a seguir trabajando con las barreras que trabajábamos o vamos a replantearnos qué barreras son las adecuadas, ¿no? Los desgarros, pinchazos y abrasiones pueden permitir el paso de microorganismos. Piensen que todos los que son camisolines de tela se cosen con hilo y donde hay agujeros la barrera se rompió. Acá en las normas americanas de enfermeras quirúrgicas dice que en un estudio que evaluó la penetración bacteriana de los campos de tela no tejidas, o sea, descartables, utilizadas durante una artroplastia de cadera, se probaron 6 marcas distintas, por eso también no es lo mismo el SMS de todos los fabricantes, sino que es importante saber que hay diferencias. Acá probaron 6 marcas de campos. Después de 30 y 90 minutos, los resultados mostraron que la penetración bacteriana dependía del tiempo. La mayoría de los campos permanecieron impenetrables o permitieron el paso de menos de 100 unidades formadoras de colonias a los 90 minutos, que es bastante. Sin embargo, ninguno de los paños o telas no tejidas probados era completamente impenetrable, esto que les comenté antes, y ciertas marcas eran más resistentes a la penetración bacteriana que otras. Por eso es importante saber que a veces lo que puede ser más económico puede no ser lo que estamos queriendo, y también en la medida que los fabricantes o el proveedor de SMS nos provea indicaciones sobre qué cumple lo que estamos comprando sin nosotros necesidad de hacer ninguna experiencia, podemos asegurarnos si es lo que estamos buscando. Y por eso, bueno, mostrarles un poco las pruebas que se le puede hacer a SMS, esto es algo que les mostraba antes, ¿no? Colocar agua, bueno, en este caso es sangre sintética justamente para ver cómo pasa a través después de presión, pero mostrarles un poco, por ejemplo, las fichas técnicas que ustedes le pueden solicitar a los fabricantes, en el caso de que fabriquen camisolines, para saber qué tipo de gramaje tiene. Bueno, en este caso son camisolines estériles, entonces van acondicionados en simple o doble pouch, qué tipo de SMS cumple, gramaje, el doblado cómo es, qué tipo de accesorios tiene, en este caso banda de transferencia y velcro en el cuello, cómo viene envuelto, y todo esto viene respaldado por una dirección técnica que indica que esto se cumple, ¿no? En el caso de cómo recomienda su uso, lo recomienda para cirugías generales, plásticas, neurocirugías, cómo viene esterilizado, qué tipo de proceso cumple, cómo fue precondicionado en cámara, la desgasificación, o sea, esto absolutamente es abierto para los clientes cuando lo pedimos, ¿sí? Tenemos que pedirlo esto. Después, bueno, las presentaciones, las medidas, esto que les comenté, que a veces nos pasa que uno pide todo extra large, porque la medida adecuada es más corta, es más chica, y bueno, esto tiene una razón, ¿no? Es menos tela. Entonces, por eso es importante pedir las especificaciones técnicas, la ficha técnica de qué cumple lo que estamos comprando, si es lo que estamos buscando. Volviendo un poquito al SMS, como tela sola, ¿sí? Por si algunos compran la tela para querer fabricar algún elemento como los camisolines o lo usan como envoltorios, bueno, saber si ustedes pueden exigir un número de producto médico, qué le pueden solicitar al fabricante, cuál es el gramaje adecuado, cómo reconozco el gramaje, todas esas preguntas que a menudo nos hacemos. Y bueno, el material de acondicionamiento para esterilización, o sea, lo que uno compre como tela, como resma, solo el que tiene testigo químico impreso tiene número de producto médico. O sea, si yo compro bolsas de papel, tienen producto médico, los pouches tienen producto médico, todos tienen testigos químicos. Ahora si compro bobinas de papel o resmas de SMS que no tienen testigos químicos, porque no los tienen, eso no viene como producto médico. Entonces, por eso, ustedes tienen que
solicitar a los fabricantes las fichas y las especificaciones, que se las entreguen, para saber si lo que están comprando es lo que ustedes quieren comprar, porque no tienen ahí injerencia de ANMAT para poder ayudarnos, ¿no? Es importante aclarar que los productos que no tienen producto médico igualmente deben respetar las normas de calidad y buenas prácticas de fabricación, o sea, que el cortado sea en un ambiente controlado, que el área donde se hace esto sea un área limpia, que la gente que hace el cortado de estas telas sea gente entrenada, que se lave las manos, que use barbijo, ¿sí? Son las buenas prácticas de fabricación. Para ropa descartable, el SMS que es usado es en diferentes gramajes, porque de acuerdo a las partes donde esté, justamente no necesariamente necesita el gramaje mayor, y esos productos tienen sus fichas técnicas correspondientes y son diferentes a la hoja de SMS para envoltorio. Esto es importante por si compran en un mismo proveedor diferentes productos, tienen que ser diferentes. Acá mostrarles un poco una hoja técnica de una hoja de SMS de 45 gramos por metro cuadrado. Tiene que decir la marca, el lote de fabricación, el vencimiento, las medidas, las descripciones, si es hidrorrepelente o hemorrepelente, que en este caso lo es, y además otras características, ¿no? Buena permeabilidad, perfecta para la esterilización por óxido de etileno, esto se lo está indicando el fabricante, y otros requisitos como justamente el gramaje, que acá les está indicando, después la elongación en seco, en húmedo, la tracción en seco, en húmedo, son todos ensayos que demuestran que es un SMS, ¿no? Y que responde a todo lo que vamos a necesitar, en este caso para un envoltorio en esterilización. Bueno, y esto como para ir concluyendo, es importante tener en cuenta la secuencia de colocación de los elementos de protección personal. Si bien la mayoría de ustedes posiblemente no son personas que atienden pacientes, sí es bueno que todos estemos capacitados en esto para poder ayudar a los que sí atienden, ¿no? Primero que nada hay que lavarse las manos, ¿sí? Con los tiempos adecuados, con el jabón adecuado, bueno, con la técnica adecuada. Luego de eso se coloca el camisolín, que es el primer elemento de protección que se coloca, ¿sí? Tercero, se coloca el barbijo común o el N95. El N95 tiene una colocación especial, hay que estirar bien las tiras, colocar primero una, después la otra, ajustar la parte metálica de la nariz y, como está acá en la foto, soplar para asegurar de que quede bien sellado, ¿sí? No es como un barbijo tricapa. Cuarto, se ponen las gafas o la máscara para cubrir totalmente, y al final los guantes o manoplas. El retiro es, primero se retira el camisolín, ¿no? Los guantes, y se descartan en una bolsa roja, después se retiran los guantes y se descartan en una bolsa roja. Esto lo dice todo el Ministerio de Salud, esto está publicado en el Ministerio de Salud de la Nación. Luego se higienizan las manos, no dice con alcohol, ¿sí? Esto es agua y jabón, puede ser un gel alcohólico. Retirar las antiparras para poder limpiarlas adecuadamente, esas, por más que la reuse la misma persona, hay que hacerle una limpieza y desinfección. Luego retirar el barbijo o la N95 y proceder al descarte o no, según corresponda, y finalmente volver a hacer una higiene de manos. Esto es muy importante cumplirlo para no recontaminarnos con los elementos de protección personal, ¿no? Bueno, por eso yo acá cerraría, y si quieren